Buenas noches, bienvenidos a todos y todas al ciclo de conferencias 2020 de la institución Fernando Ulloa. Este año, tan particular por cierto, el título del ciclo es Inhibición, síntoma y angustia en la clínica psicoanalítica. Como siempre y todas las veces, ya que la frecuencia del ciclo es quincenal, los martes de 20:30 a 22, me presento. Hay muchas personas que se agregan a este gran auditorio virtual y no me conocen. Mi nombre es Miriam Masover, soy directora académica de la institución Ulloa y como les decía al comienzo, los bien recibo. Tenemos asistentes. Esto es lo que permite la tecnología actualmente, asistentes de Capital Federal, del conurbano bonaerense, del interior de la provincia de Buenos Aires, del interior de nuestra querida Argentina y del exterior del país. Así que, como les decía, muchísimas gracias por participar de este ciclo que se ha vuelto tan masivo por suerte. Les cuento que la institución Ulloa brinda asistencia psicoterapéutica con orientación psicoanalítica y dirigida a toda la comunidad, dirigida y abierta a toda la comunidad, porque atendemos a través de un bono voluntario. Cada paciente paga lo que puede en la institución Ulloa. Es atendido por un cuerpo de profesionales que se capacitan a diario con muchísima excelencia y responsabilidad, con un cuerpo docente de enorme trayectoria y prestigio, en donde investigan los conceptos nodales clínicos del psicoanálisis y supervisan los tratamientos que se brindan en la institución. Esto es muy importante, la supervisión de la casuística. Les decía, abierto a toda la comunidad, hace poquitísimo fue el Día de la Salud Mental primero, después el Día del Psicólogo, y Fernando Ulloa decía, la salud mental es un derecho humano y como tal debe estar al alcance de todos y de todas. Esto es lo que sostenemos en nuestra práctica diaria, actualmente en la virtualidad, en la institución Fernando Ulloa. Tengo el gusto de presentar en este ciclo, abierto también a todos los profesionales, todos y todas las profesionales, a José Abadi, un psicoanalista de enorme trayectoria clínica y académica, muy conocido, por cierto, entre otras cosas, por aparecer en los medios de comunicación masiva tratando nada más ni nada menos de difundir la importancia y la eficacia de la terapéutica psicoanalítica. Destaco de José Abadi su claridad en la transmisión. De hecho, si está, ¿no es cierto?, promoviendo en los medios de comunicación, se tiene que ser muy claro para que todo se entienda. Entonces, una claridad en la transmisión destacable, sin perder, sino por el contrario, la profundidad de los conceptos. También destaco su permeabilidad. Hace meses este ciclo se organiza con muchísimo tiempo de anticipación. Hace meses que estaba programada su conferencia con el título ¿Angustia o angustias? ¿Cómo abordarla en la actualidad? Ese era el título programado hace muchos meses atrás, antes de la triste pandemia que está viviendo el planeta y por supuesto la Argentina. Y José es tan permeable que adaptó su conferencia a los tiempos actuales, a las presentaciones clínicas de estos tiempos de pandemia, con enorme generosidad, porque para atravesar esta conferencia se basa en su propia casuística, en lo que él recibe como problemática y como presentación clínica en su consultorio y en todos los demás profesionales que supervisan.
Entonces le agradezco esta permeabilidad, ¿sí? Y nos va a servir entonces muchísimo, porque además nos da su propuesta acerca de qué perspectiva frente a estas angustias tenemos que tomar en la terapéutica analítica. Muy generoso, José Abadi. Voy a leerles una breve referencia curricular de una extensa trayectoria. José Eduardo Abadi es médico psiquiatra, psicoanalista, dramaturgo y escritor. Director académico de la licenciatura de Psicología de UADE, Capital Federal. Profesor convocado en numerosas universidades del exterior, es invitado a participar en congresos nacionales e internacionales y también, como les decía antes, en medios gráficos, radiales y televisivos. Publicó varios libros, algunos se los voy a leer, tratando de hacerlo con detención para que ustedes tomen nota. De felicidad también se vive. El sexo del nuevo siglo. Los miedos de siempre y los terrores de hoy. Hecha la ley, hecha la trampa. Tocar fondo. La clase media argentina en crisis. Pasaporte para la vida. No somos tan buena gente. El bienestar que buscamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es una breve referencia curricular de una enorme trayectoria. Ahora sí, y lo que más importa, le doy la palabra a José Abadi y a ustedes nuevamente las gracias por participar de este inmenso auditorio virtual. Muchísimas gracias. Bueno, nos reunimos hoy para hablar de la angustia y de las angustias que vemos como protagonista privilegiado, como protagonista principal en el motivo de las consultas que este año nos llegan, ¿no es así? Naturalmente hablamos de la angustia y las angustias que tienen lugar en un año que será definido como el año de la pandemia, el año del coronavirus, el año del COVID-19, un punto de inflexión sin duda dentro de lo que sería el sentimiento y la seguridad del sujeto en sí mismo, y que ha puesto en cuestionamiento sin duda un montón de supuestos garantías y seguridades que se tenían antes. Me refiero esta pandemia del coronavirus, que naturalmente, insisto, ha despertado todo tipo de ansiedades, angustias y distintas formas clínicas en que ésta se manifiesta, además de tocar ciertos ámbitos que después vamos a desarrollar que me parecen nuevos y centrales. Repito, esta pandemia que ha despertado estas angustias ha conmovido la cosmovisión que teníamos nosotros los seres humanos acerca de nuestro lugar en el mundo y de nuestra capacidad de manejar ese mundo, de dominarlo, a partir de eso, de sentirnos a veces con fantasías de un poder enorme, por no decir muchas veces una tendencia a la omnipotencia. Bueno, todo esto se ha visto conmovido, ¿no? Esta cosmovisión ha quedado desafiada por este virus invisible, este pequeño virus que se ha convertido en la amenaza a la seguridad, a la libertad, a la convivencia, y esto ha descentrado al sujeto no solamente respecto de sí mismo, sino respecto a sus relaciones con el otro y a su inclusión o inserción dentro de lo social. Decía yo que evidentemente la fantasía de que no hay nada imposible para el hombre, que la razón, como aun cuando se creía esto ya desechado o rebatido, seguía estando presente como rectora de la conducción del mundo que nos toca vivir, que la razón montada sobre la ciencia había convertido a esta
la herramienta de poder que hacía al ser humano a este punto de su historia invencible. No ya estábamos dentro del imaginario de la juventud eterna, que tantas veces lo vemos disfrazado de distintas formas, sino también, aunque no se confesara, como algo así como una especie de no digo esperanza, porque está todavía bastante contaminado, de ilusión, pero había allí, ¿no?, el esbozo de una supuesta capacidad algún día de descubrir la inmortalidad, ¿no? Vaya, el hombre y su razón, capaces de convertir a través de la ciencia a la muerte en lo que era algo así como más allá de su poder, en algo manejable y dominable. Frente a esto, insisto, ha aparecido nada menos que este virus desafiando esa omnipotencia, haciéndonos sentir frágiles, débiles, sometidos a variables que no conocemos, desesperados en la búsqueda de una respuesta y de una solución, buscando salvadores eventuales que puedan dar la cura a esta situación que nos azota. Esto naturalmente transitado por una enorme tensión emocional, por ansiedad, por angustia, y que generó distintos tipos de sintomatología. Lo primero que vimos ante esta sorpresa traumática que fue el coronavirus, el COVID-19, esto inédito, inesperado, que sorprendió y amenazó de muerte a nada menos que a la humanidad, y cómo fue esto comunicado, cómo fue difundido, provocó naturalmente un cuadro de ansiedad que intentó distintas formas de manejo. Por ejemplo, hubo una ansiedad que intentó minimizar el problema, ¿no es así? No, bueno, no, esto se trata de algo menor, está sobredimensionado, es una variable de alguna otra virosis o de alguna otra gripe, están haciendo de esto un peligro que no existe, minimización de la realidad que se estaba viviendo en ese momento, de la realidad de esa pandemia, de la existencia de ese virus y de lo desconocido por ahora que era su terapéutica, ¿no? De la minimización también tenemos después la negación misma, no es verdad, no sucede. Eso dio lugar desde negaciones simplistas hasta teorías conspirativas más o menos adornadas o sofisticadas, pero que hacían suponer que no era algo distinto al hombre lo que amenazaba al hombre, sino el hombre el que amenazaba al hombre, lo cual producía un nivel de defensa de la angustia a lo desconocido, de la angustia a aquello que supera nuestra imaginación, de la angustia de aquello que no podemos prever, de aquello que desafió la previsibilidad, que es el camino para intentar ese control y seguridad que buscamos tantas veces. ¿Cómo podemos sentirnos seguros? ¿Cómo podemos controlar lo que va a ocurrir? ¿Cómo podemos dominar la escena en la cual lo previsible es manejable? Bueno, a través de que no haya nada que nos sea desconocido, que no haya nada que supere nuestra posibilidad de remediar. Entonces, a partir de allí, o se lo minimizaba, o se lo negaba, o se suponía que era, insisto, el hombre quien había logrado desafiar al hombre, no algo distinto, con lo cual se calmaba ya la explosión de ansiedad, ¿no? Una ansiedad que, como sabemos, es la manifestación psíquica, ¿no es así? Es ese malestar que fue asentándose y fue tomando su lugar a partir de la realidad que tuvimos que admitir que era esta enfermedad. Y yo diría, esta ansiedad fue como tomando las formas clásicas en que se presenta, o la irritabilidad, o una cierta desconcierto que se tramita como incapacidad para hacer las cosas cotidianas, una dificultad de conexión. Bueno, esta ansiedad
fue tal vez una de las primeras formas como vimos aparecer a la angustia a raíz de esto que se vivió como esta conmoción, ¿no? Cuando la ansiedad se hizo evidentemente cada vez más importante, cada vez más intensa, pasamos directamente al cuadro de angustia, ¿no es así? Donde además del malestar psíquico propio de la ansiedad apareció todo el cortejo sintomático neurovegetativo, todo el lenguaje corporal aludiendo a esta vivencia inmanejable, y aparecieron desde los ataques de angustia de distinta intensidad hasta los conocidos cuadros panicosos, ¿no es así? Aparecían entonces consultas en que, derivados por clínicos o por especialistas de cualquier rama, nos decían: me dijo el médico que esto era psicológico, me dijo esto que no había un problema orgánico acá, sino que era una cuestión que tenía que ver con mi tensión emocional, mis nervios, las palabras que ellos quisieran usar. En último término, aludían a ese cuadro panicoso que, como sabemos, en el sistema neurovegetativo puede generar desde taquicardia, palpitaciones, dolores en el pecho, precordalgias, fantasías de infarto, agitación respiratoria, sensación de asfixia, trastornos gastrointestinales, cualquier tipo de manifestación que pudiera elegir inconscientemente el sujeto para hablar de aquello que lo angustiaba, ¿no? Para expresar esa angustia, para intentar de algún modo liberarse de esa tensión que llamamos la angustia, ¿no? La angustia y el cuadro panicoso, por lo tanto, provocaban a su vez el miedo a la repetición de ese cuadro panicoso, lo cual acentuaba esa cotidianeidad que llamaríamos como de una angustia basal sobrelevada. Es decir, hay una cuota de angustia con la que estamos viviendo permanentemente los seres humanos, ¿no es así? Dominable, manejable, transitable, pero aquí este nivel era naturalmente en lo cotidiano superior al habitual, y tenía que ver, insisto, desde naturalmente la reacción a la conmoción que estábamos viviendo hasta el miedo a que se repitan esos cuadros panicosos que se habían manifestado cuando de la ansiedad pasamos intensificación mediante esa angustia. Por lo tanto, los cuadros que venían en nuestro consultorio exigían de allí una contención, un intento de poner en palabras lo que estaba sucediendo, un intento de que pudiera expresar el paciente su angustia a través de fantasías, a través de algún modo poder ponerle palabras a eso, ¿no es así? Y de este modo sentirlo pasible de un intercambio con su interlocutor, en este caso los terapeutas, y por lo tanto tenía una vivencia de poder de algún modo, no digo dominarlo, pero sí como ubicarlo, y en la medida que lo podía ubicar le podía poner como límites o bordes, y esto lo naturalmente tranquilizaba. Por otro lado, intentábamos crear en él la presencia y la capacidad de sentir el miedo útil. ¿Cómo? Miedo útil. Nosotros podíamos, para calmar la angustia, provocar, fomentar el miedo útil como una herramienta o como un sentimiento positivo que permita la utilización de herramientas adecuadas para enfrentarlo. Por supuesto. El miedo útil es aquel que permite objetivar la situación que estamos atravesando o enfrentando también, y que nos provoca una decisión a tomar, o enfrentarla directamente, o corrernos, o fugarnos. Pero el miedo útil nos convierte a nosotros en sujetos que estamos con la capacidad de, si ustedes quieren, de manejar el problema.
es decir, no estamos capturados por lo que sería el miedo inútil o el pánico en su forma extrema, que nos bloquea, nos paraliza, lleva a fantasías distorsionadas, potencia representaciones apocalípticas. No, el miedo útil objetiva adecuadamente, el miedo útil me permite entender de qué se trata, darle la importancia que tiene y por lo tanto sentirme mucho más fuerte. Por eso decimos siempre, ¿no?, que el miedo útil protege del pánico inútil. Esto me cansé de decirlo en distintas entrevistas y en distintos medios de comunicación, de no pretender negar el miedo útil, suponiendo que así calmamos la angustia. Todo lo contrario. Impedirnos el miedo útil lleva a quedar capturados en la angustia panicosa. El miedo útil es patrimonio de los valientes. Por otro lado, el que no siente miedo no es un valiente, es un temerario o un irresponsable. Por lo tanto, cuando el sujeto se siente en condiciones, perdiendo la sensación de vergüenza o de timidez, de no saber qué hacer a través de, vale la pena, hay algo que provoca miedo. A ver qué hacemos con esto. Esto ha ayudado muchísimo en las entrevistas clínicas, ha ayudado muchísimo en esto que digo que era ponerle palabras a esa angustia con que llegaba el paciente, o muchas veces a través del cuadro panicoso, o sino de otro tipo de fantasías realmente patéticas, ¿no?, apocalípticas, con unas fantasías de fin de mundo. Esto de poder sentir que una persona a la que consulta valida, legitima un miedo útil y le permite o lo lleva a entender que esto lo dota a él de un poder que antes no tenía, es sumamente importante, sumamente útil ha sido. Pero bueno, más allá de la ansiedad, ¿no?, como ese malestar psíquico, de su intensificación como angustia y sus cuadros neurovegetativos, las parálisis que provoca, ¿no?, muchas veces los bloqueos, esa situación de sometimiento que provoca algunas veces la angustia como forma de... Es decir, ciertos comportamientos de un sujeto angustiado consisten en tratar de aplacar esa amenaza de que está vestida la angustia. Entonces aparecen un montón de comportamientos que son como intentos inconscientes aplacatorios a través de formas de sometimiento, incluso a veces hasta comportamientos masoquistas, ¿no? Es importantísimo en ese momento, como más que nunca cuando apareció inclusive todo este desenlace en los primeros meses de la pandemia, el diálogo. El diálogo ha sido una de las herramientas fundamentales que hemos tenido nosotros los terapeutas, no solamente el diálogo en su función esclarecedora, en la posibilidad de significar dentro de la vida del sujeto lo que está pasándole, de tratar de entender cómo ciertas emociones ligadas a situaciones traumáticas anteriores se depositan en la situación actual, potenciando el efecto de angustia, sino el diálogo como presencia, el diálogo como el que escucha, el diálogo como el que está frente a él, lo mira, lo reconoce y él puede reconocer. Este sentimiento de registro del otro, que implica naturalmente el sentimiento que tiene la persona de ser registrada, provocaba un aplacamiento importante de los sentimientos de devastación o de las fantasías apocalípticas o de una soledad que se parecía mucho a la forma como tenemos la representación de la angustia de muerte, ¿no es así? Entonces, esto fue un momento de nuestra tarea terapéutica donde estábamos allí presentes, escuchando,
registrando, mirando, siendo mirados, dimensionando adecuadamente, compartiendo afectos, buscando registros de un ayer que pudieran poner a la situación del hoy en el lugar que correspondía y no sobredimensionarla. Fueron como claves muy significativas de ese primer tiempo. Un primer tiempo que luego de la ansiedad y del ataque de angustia panicoso derivó esa expresión sintomática en angustias depresivas. Aparecieron allí como mucha vivencia de desinterés, mucha incapacidad de conectarse, porque todo lo que estaba a la afuera provocaba una angustia persecutoria que llevaba a una retracción que terminaba deprimiendo, entristeciendo, si ustedes quieren también. Entonces empezábamos a ver los cuadros de pesimismo, de esto no se va a resolver, esto no se entiende qué es. Los medios de comunicación generaban realmente un comportamiento que en lugar de calmar potenciaban la alerta permanente. Por lo tanto, la palabra muerte, contagio, por contagiarse, recuperado, se había convertido realmente en una yo diría como en una escucha que aturdía, que bloqueaba. Se imaginan ustedes un sujeto angustiado que escucha o ve 24 horas por día en todos los medios de comunicación que le cuentan cuántos muertos hay, cuántos contagiados hay, y en todas las partes del mundo, en los barrios más inéditos del país más lejano, que escuchaba inconscientemente esta persona. Bueno, el próximo sos vos, o él se preguntaba inconscientemente, ¿y a mí cuándo me toca? Todo esto complicó mucho y generó ese pesimismo que yo les decía que apareció inmediatamente a la ansiedad y a la angustia cuando no tuvo la resolución inmediata que la fantasía omnipotente pretendía encontrar. Y entonces ese pesimismo es un tobogán a esa depresión a la que yo aludía, a ese esconderme, a ese refugiarme, a ese estar lejos de, que tenía como resultado, naturalmente, insisto, esa soledad que potenciaba la vivencia de fragilidad, de debilidad, y provocaba un sentimiento de encierro y de aislamiento que acercaban a la representación imaginaria de la angustia de muerte como la ausencia del otro, ¿no? Porque ¿qué es en último término la angustia de muerte para una persona? ¿O qué es la muerte, si queremos, desde la significación psíquica para nosotros? Aludimos a pérdida, aludimos a duelo, sí, pero ¿qué es en último término la muerte? La muerte es la soledad que remite a que no hay un otro. Y si no hay un otro, no estoy yo. Y esto despertó enormes y diferentes y variados en su expresión clínica cuadros de angustia. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando al principio de mi carrera, que trabajaba algunas veces con chicos, había hecho, y en un momento en una sesión aparecía la temática de la muerte, ¿no? Y en el juego, cuando aparecía la pregunta, pero ¿aparece el miedo a morirte? Sí. Yo le tengo miedo a la muerte, pero a ver, ¿qué es la muerte? Y me dio una respuesta que me pareció de lo más precisa, diría. La muerte, y que se mueran todos y quedarme yo solo. Bueno, creo que esa respuesta en realidad es la representación que nosotros tenemos de la muerte, que es en último término ausencia, vacío. ¿Vacío y ausencia de qué? Del registro que podemos tener de otro y del registro que en el otro esperamos que el otro tenga de nosotros. Y este refugiarse, este esconderse, este aislarse, este no salgan, que no fue el quédate en casa, por más que se ponía que podía propiciarse como una libertad de elegir quedarse para cuidar al otro y cuidarse uno, ¿no? Sino que era más la idea del encierro y del aislamiento. Bueno, provocó justamente esta particular soledad
que acercaba a la representación de la soledad eterna, la soledad sin retorno, el solo que nunca vuelve, el solo que nunca, el que me deja solo y donde habrá solo ausencia. Esto fue muy presente en esos cuadros que de pesimismo como tobogán pasamos a los cuadros depresivos, ¿no? Directamente. Ahí, ojo, ahí también, repito, es donde vemos cuántas representaciones traumáticas o de padeceres anteriores que tuvieron a la emoción residual guardada, digamos, se montó esa emoción sobre la situación actual agrandándola, ¿no? Otra manera como se manifestaba esa angustia que me parece importante fue lo que podemos ponerle, si quieren, el título de desconcierto, pero la forma como se expresaba y como lo he visto bastante no solamente en mi consultorio, sino en talleres, en grupos, en charlas que tuve ocasión de dar en empresas, en colegios, en distinto tipo de empresas además, de las más variadas que ustedes se pueden imaginar, y que puse como título Desconcierto, estaba referida a una frase que era así: me siento raro. El día, la cotidianeidad sería: mi día es raro, yo no soy el que era, o soy pero no tanto, o no me reconozco del todo. Y esto es muy importante porque esto, a ver, podría tomar, si ustedes quieren, de forma más sofisticada, podías terminar siendo el no sé qué quiero de la vida, no sé qué quiero de mi trabajo, no estoy seguro si mi vida afectiva elegí el lugar donde quería estar y la persona con quien quería vivir. Se ponía en jaque, digamos, todas las formas del ser y del estar, ¿no? Pero la más habitual era me siento raro. Y yo creo que es porque una de las formas en que se manifestó esta angustia en el intento de manejarla fue la artificiosidad que tomó nuestra vida cotidiana. Nada era natural, entre comillas, si bien no existe lo natural, ¿cómo podemos decirlo? Nada era todo lo natural que es la vida cultural que creemos que es natural, si ustedes prefieren, o que es normal, entre comillas, o que es habitual. Ahí está. Entonces, hubo una enorme artificiosidad, todo parecía como forzado, o todo parecía tener que encajarlo de un modo que pudiera viabilizarse porque no era así por su propio peso. Entonces toda esa artificiosidad creó una distancia de la percepción de uno mismo, de cómo soy, pero entonces soy el que quiere esto, soy el que es así, soy el que eligió aquello, y eso tramitó en ese raro que a veces directamente era, insisto, como crisis existenciales de la vida que llevo no es la que quiero, me equivoqué, de cambié y ya todo es distinto. Un montón de reacciones que tenían, no nos olvidemos, nada menos que que tenían enfrente a la amenaza, ¿no? A la amenaza de enfermedad y muerte y de pérdida. Por eso mucha gente, intentando de nuevo humanizar la cosa, como antes decía yo, que intentaban teorías conspirativas, aludía metafóricamente a la idea de la guerra, ¿no? Esto es una guerra, hay que defenderse. Las armas con que somos atacados necesitan que contemos con otras armas. Y uno aclaraba, no, pero no es una guerra, no somos los hombres contra los hombres. Es una, podríamos decir, como casi, si quieren hacerlo equiparable, esta pandemia, un desastre natural, a un imponderable. ¿Cómo un imponderable? Algo no previsible.
Si todo es anticipable, no, parece que no. Y esto aparecía allí entonces de un modo desnudo, esa angustia frente a lo desconocido y esa soledad en que queda uno cuando lo desconocido se convierte en el protagonista principal, ¿no? Soledad, naturalmente, que se potenciaba permanentemente con esa ausencia de los otros, actual o futura, ¿no? Yo creo que este punto allí de la artificiosidad en que se había convertido la vida cotidiana fue muy importante para entender la necesidad y el pedido que había de rutinas. Es decir, vieron ustedes que mucha gente decía: yo he logrado construirme una rutina, necesito una rutina, tráiganme una rutina. ¿Por qué? Uno puede pensar, uno escuchaba antes: estoy cansado de la rutina, quiero una vida que no sea rutinaria, quiero... No, la rutina tenía que ver con esto que llamamos la previsibilidad, tenía que ver con esto que es la seguridad de lo conocido. Por eso la gente le tienta tanto la rutina y la pide tanto más allá de lo que se queja. Porque saber que me levanto a esta hora, que el desayuno consiste en esto, que tomo el colectivo en esa esquina y que siempre veo al otro vecino que está parado a esa hora y que llega, y llegaré a mi lugar de trabajo donde me sentaré de esa manera, pero no puedo decir qué tiene de beneficioso o de útil, de tranquilizador todo eso. Y nada menos que sé, conozco y puedo prever el futuro. No voy a quedar sorprendido, en último término, de esa sorpresa o de ese temor fundamental del sujeto que es la muerte, ¿no? Entonces, la rutina significa: yo sé qué pasa en este momento y qué va a pasar mañana. Y este cambio absoluto que había sucedido y acontecía en nuestro comportamiento cotidiano, que tenía que ver con esa artificiosidad que se había creado y con esa rareza de la que hablaba, buscaba la rutina. Entonces aparecía continuamente: por favor, necesito que me digan qué hacer mañana, o se lo planeaba, se planificaba. No, yo logré solucionar este problema. Yo pongo a una determinada hora el despertador, hago primero mi gimnasia, tengo por cualquiera de las formas virtuales clase de esto, clase de lo otro, aprendo aquí, cocino. La sensación era, uno creía llenar el día, el miedo a que hubiera... como decía Pascal, media hora sin nada que hacer o nada que pensar como cosa terrible. No, acá llenar el día era saber dominar lo que ocurría, prever. Y esto lo hemos visto mucho y de un modo muy marcado y muy interesante, porque lo que ocurría cuando esto no sucedía era algo así como una sensación de desasosiego, ¿no? Es decir, se vaciaba el mundo, ¿no? Y repito, cuando siento que no registro al otro y el otro no me registra a mí, la pregunta de si existo se responde como: no, estamos en un lugar vacío, ¿verdad? Y esto nos lleva de un modo importante, creo yo, de un modo que vale la pena que lo mencionemos, a dos puntos, varios puntos, no dos, son más de dos, pero vamos a empezar por uno que me pareció muy significativo y que se fue dando a medida que evolucionaba esta pandemia con sus formas de expresión de la angustia, y que tiene que ver con casi diríamos como la convicción o primero podía ser un presentimiento, un miedo, pero después apareció casi como una convicción, ¿no?, de que no hay futuro. Esta idea de que esta pandemia fue que repito, no olvidemos nunca, pandemia es amenaza de muerte, es fragilidad del sujeto, es nosotros no somos los dueños del mundo, desafía todos los parámetros del argumento que pretendió el hombre de la posmodernidad tener, puso a la ciencia en un lugar
derrotable en cierto sentido o sorprendible. Y bueno, esta pandemia que llevó a cuarentenas que después dejaron de ser cuarentenas para convertirse, en infinito, ya desde mucho antes fueron vividos como un infinito. Porque cuando apareció la primera postergación de la cuarentena, cuando los 15 días pasaron a 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 60, ya no hubo más credibilidad en fechas, ya no hubo más cuando esto se termina, ya no hubo más el antes y el después que definieran de un modo claro qué es lo transitorio. Lo transitorio se convierte en eterno, en infinito, y entonces, naturalmente el inconsciente no conoce calendario, ¿no es así? Y a partir de allí lo que surgió fue la vivencia de que no hay mañana, de que no hay porvenir. Y si no hay futuro, no hay mañana y no hay porvenir, no hay proyecto. Esto es muy importante. Proyecto, es interesante de dónde viene la palabra proyecto, ¿no? Proyecto es la preposición de acusativo pro, ¿no? Hacia, y el verbo eyecto es participio del verbo iaccio en latín, ¿no? Que es iaccio, iacquis, iacere, iecchi, iactum, que significa lanzar. Un proyecto es lanzarnos. Y para lanzarnos necesitamos estar al lado de, junto con. ¿Por qué? Porque eso crea lazos, eso crea vínculo, eso está ligado a lo que vamos a hablar dentro de un rato, que es clave, que es confianza. Y entonces la posibilidad de animarnos a lanzarnos se hace viable, se hace posible. Y tener proyecto, que es tener mañana, que es tener vínculo, que es que hay un otro, que es que pensamos en la idea de cambio como motor de la vida, es lo que nos hace sentir vivos. Cuando esto deja de estar presente en nuestra mente, y que planificar, planear, proponer para futuro resulta que no tiene sentido porque tengo la impresión de que no habrá futuro, o no creo en el futuro, ¿para qué voy a planificar? Y se van como postergando, uno dice, pero en realidad se van, digamos, mucho más que postergando, se van como disolviendo lo que uno desea nada menos, como aquello que busca, deseo, búsqueda, lo que está necesitando que uno concrete porque está faltando. Bueno, cuando esta situación se da, las sensaciones de no estar vivo. Una de las formas que nos hacen sentir, o una de las, digamos, expresiones del estar vivo es proyectar. ¿Por qué? Porque es estar junto a, es existir para, el otro por a mí, es lazo, vínculo, confianza, mañana, es deseo motorizando un determinado trabajo. Entonces, esto generaba un sentimiento de no ser, un sentimiento básicamente, de nuevo, de una soledad que se parecía a una angustia de muerte, o que es la forma como puede expresarse la angustia de muerte. No tenemos representación de la muerte los seres humanos, sabemos lo que es la muerte del otro, lo que es ausencia, lo que es pérdida, nos manejamos ahí, pero la forma como tramitamos en nuestro psiquismo qué puede ser la muerte o cómo la vivimos y por qué la vivimos de ese modo angustioso es nada menos que el no mañana, que el no porvenir, que el vacío, que el no registro, que el no lazo, que el no otro. Por lo tanto, que el no yo. Y la otra forma como se expresaba esta angustia de muerte era no tan solo con la ausencia de futuro, no tan solo con esa ausencia de porvenir, sino también se había creado una distancia interna con los demás que se iba fortaleciendo. ¿Qué quiere decir esto? Se iba ensanchando el muro que me separa del otro. Sí, de acuerdo, podría haber, yo diría, comunicación virtual, qué sé yo, internet, wifi, computadora, celular, lo que quieran, Zoom, todas las cosas que... Bueno. Pero más allá de estas formas, ese otro que tiene que ver con
la presencia que configura el vínculo que connota lo realmente presente en lo humano y que es, lo veremos después ligado a la confianza y a la intimidad, es esa presencia corporal, estaba ausente. Entonces el ensanchamiento de esa muralla llevaba a un sentimiento de soledad que, junto con esta otra idea de ausencia de futuro, connotaron una angustia de muerte sumamente importante y se iba convirtiendo en el motor de un montón de duelos del durante, porque muchas veces se habla de los duelos que tendremos que hacer en el futuro de la pandemia, ¿no? Los duelos de, las pérdidas que podemos haber tenido de algún ser querido, la pérdida de los conocidos, pero también hay el pérdida en el durante, que es toda esta vivencia que hemos tenido de distanciamiento, de separación de lo que son las formas de relación con nuestro semejante, la forma como catectizamos al otro, ¿no? Esto allí es un punto que va a haber que trabajar bastante, estos duelos del durante, siempre patológicos, conflictivos, que habrá que trabajar, como también aquellos que seguramente sobrevendrán cuando concluya, y que viene aquí el otro punto, cómo concluirá esta pandemia, que aquí llevamos al otro punto de angustia que está presente. ¿Cómo será el mañana después de la pandemia actual? Naturalmente, pensamos, se terminará, vendrá la vacuna. La vacuna se convirtió en un primer tiempo en la solución donde la humanidad derrota lo imponderable, donde la ciencia vuelve a ser la rectora de lo que ocurre. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la vacuna va tomando un lugar menos poderoso, no solamente porque se demora en llegar, no solamente porque nos explican que tiene que ser varias veces examinada, en el sentido de tiene que tener la aprobación clínica para evitar efectos colaterales, etcétera, sino que también, a pesar de la vacuna, puede haber mutaciones y por lo tanto la pandemia puede no extinguirse del todo o no extinguirse, o que puede volver o rebrotes. Bueno, todo esto llevó a la idea de que, y empezó a aparecer en forma de cuadros de angustia que tenían también distintas manifestaciones, que es cómo será el mundo del mañana. Pero primero aparecía otra cosa, que es: ¿lo reconoceré al mundo cuando salga de la pandemia? ¿O la pandemia cambió el mundo de un modo que ya no será conocido por mí, o que podré yo manejar o transitarlo como antes? Y entonces aparece allí claramente, o no tan claramente, pero aparece no solamente el miedo al encierro, no solamente el miedo a quedarse adentro, no solamente la eternificación de lo transitorio, sino que aparece el miedo al afuera, el miedo a lo que voy a encontrar, el miedo a lo que no voy a conocer, el miedo cómo va a ser eso que cambió eventualmente y ya no será igual, y donde aparece allí: no solamente seré yo el mismo, sino será aquello lo mismo. Entonces lo que cambia, que es el puente de conexión, el puente de relación, y eso suscita una angustia significativa que a veces tiene, casi les diría, una expresión bastante habitual. Por lo menos me ha ocurrido de interpretarla y verla a través de muchas representaciones oníricas. En muchos sueños aparecía interpretable esta fantasía, ¿saben? La otra parte que es muy, muy significativa y que hemos visto y que lo teníamos allí como una forma, y donde se despertaba una angustia en este miedo al afuera, al desconocerse uno, a la distancia con el otro, y que tenía mucho que ver también con la desconfianza,
fue una cierta indiferencia vincular. El otro no me interesa más, no me importa más. Esto también me hace sentir solo, pero básicamente me hace sentir indiferente. Era la palabra que escuché bastante. Y yo tramitaba en lo que escuchábamos a menudo como falta de deseo sexual, falta de vida erótica. No me dan ganas, no se me ocurre. La persona con que convivía no me resulta como atractiva. Es interesante porque toda esta especie de lugar donde parecía haberse perdido el punto de atracción, ¿no?, de uno y otro, la atracción de dos individuos que se verificaba como esa distancia que llamaban indiferencia, tiene que ver con la enorme ambivalencia que provocó esta pandemia respecto a nuestro semejante. Porque por un lado, cuidemos al otro, el otro es aquel a quien si cuidamos nos cuida. Esta pandemia nos ha hecho entender que tenemos que ser solidarios, que del registro del otro depende nuestra seguridad y entonces esto nos va a enseñar a amar al prójimo. En fin, toda la variable positiva supuestamente del ejercicio de la solidaridad, de la preocupación, de la asistencia que puso esto. Pero no olvidemos, el otro también es el que me puede contagiar. El otro es también aquel de quien me aconsejan que mantenga la distancia social. El otro es aquel que no me tiene que ver sino a través de un barbijo. El otro es aquel al que no reconozco porque está tapado. El muchos nos convierte a todos en potenciales enfermantes del otro. ¿Esto qué generó? Naturalmente, un nivel de desconfianza entre todos. Un nivel donde me acerco y no me acerco, donde qué lindo verte, te abrazo, pero qué lástima que no puedo, pero tampoco quiero. Me querés, te quiero, pero sos el que me ¿podés ser el portador de la amenaza de enfermedad? ¿Dónde ubicamos? ¿Y dónde te ubico dentro de mi cabeza, dentro de mis sentimientos? ¿Dónde está tu cuerpo respecto al mío? ¿Cómo pueden encontrarse nuestros deseos y nuestros cuerpos? Y allí apareció un problema a nivel vincular enorme que tiene que ver mucho con este sentimiento de angustia de muerte ligada a la soledad. El otro, supuestamente mi aliado para combatir a este enemigo externo, el virus, es también aquel que me puede enfermar y me puedo morir. Puedo sufrir, puedo también morirme, aunque la muerte, miedo útil, permitiría darse cuenta que es un porcentaje mínimo en realidad. Esto no opera como vivencia. La idea de que alguien se pueda morir, yo me puedo morir, y ahí la angustia es esta, ¿no? Entonces, eso creó una enorme tensión en lo que son todos los vínculos con el otro, desde nuestros seres más íntimos hasta aquellos más lejanos. El cuerpo del otro es, o era, o debe ser, o queremos que sea y nos produce miedo, lo interesante, lo tentador, lo excitante, lo querible, pero también lo peligroso. Entonces podían aparecer preocupaciones como fantasía de impotencia, no tengo ganas, o una angustia de castración que en realidad estuviera opacando una fantasía defensiva de mejor no poder o no querer, etcétera, pero porque me tengo que cuidar. Esto ha llevado a una yo diría, significación del vínculo de intimidad muy particular y que va a haber que trabajar mucho. Algo así como que, no sé cómo decirlo, pero sería como el semejante exige alianzas, pero es peligroso, es peligro. La ambivalencia y la tensión están allí. Y esto tiene que ver con algo que yo quería mencionar desde el principio, que es cuánto de esta pandemia
produjo un sentimiento de pérdida de confianza. La confianza es esencial. Ustedes saben que la confianza es lo que no tiene que ver con el orden de seguridades o probabilidades. La confianza es aquello que me permite entregar y brindar lo mío al otro, porque el otro es una persona de fiar, de confiar. La confianza, cuando es recíproca, es lo que genera esa particularidad que hace tan a lo humano que llamamos la intimidad, que es ese vínculo allí. La confianza es esa relación donde nos sentimos que se traslada la confianza en el otro, en el mundo y en el universo. Es como una contención que nos brinda a nosotros un sentimiento de existencia, diríamos, fuerte, de existencia segura, usemos la palabra como segura. La ausencia de la confianza, que hace perder la intimidad, que es ese vínculo privilegiado que tenemos, que hace que el otro no sea aquel en el que podemos nosotros brindarnos más allá de lo que podemos deducir o si ustedes quieren por orden de cuentas exactas, supuestamente exactas o de probabilidades. No, la confianza es otro sentimiento muy humano y que es lo que brinda una sensación de estar formando parte de la vida, diría, de esa naturaleza, de ese universo, de esos otros que lo pueblan. Y la confianza ha sido enormemente trabajada, no solamente desde nuestro ámbito psicoanalítico, sino también desde la filosofía, desde el estudio filosófico de las virtudes. Es fundamental la confianza. La ausencia de confianza es un nivel de peligro que uno vive, es un nivel de el otro como que ya no es ese al que yo reconozco y me reconoce. La desconfianza es la imposibilidad de la esperanza, y la esperanza es lo que tiene que ver con el entusiasmo. La esperanza es lo que tiene que ver con el entusiasmo y la creación. Por lo tanto, el nivel de desconfianza que ha planteado esta pandemia y la forma como, que es interesante, ¿saben? Porque también tomó de repente la forma, y que a veces más o menos explícita y otras veces estaba allí como sutil y latente, que en todos creó, y tiene que ver con la desconfianza, el otro como peligroso, etcétera. Es como que no tenemos dónde depositar nuestra tranquilidad, que es el fiarme del otro. Es decir, nos quedamos en un lugar, yo le diría, como una pérdida absoluta de poder. Ahí está, ¿no? Si ya bien esta pandemia y las angustias que provocó fue el sentimiento de ausencia de poder, y por lo tanto esto magnificado naturalmente por la amenaza de muerte, y por lo tanto un nivel de vertiginosidad, de peligro enorme, la desconfianza también genera esa pérdida de poder, que es no poder sentirme contenido, justamente poder por poder, verbo sustantivo, en ese espacio, en ese mundo. Pero decía yo que había algunas teorías, casi como versiones, relatos, si bien en algunos aparecía la idea de la culpa, que estaba vinculada a toda esta pandemia como intento de explicación, y que generaba también una angustia persecutoria y temor al castigo, que era, por pecadores el universo nos castigó, teoría apocalíptica. Otra forma que podía tener, un poquito más sofisticada, pero que estaríamos en lo mismo, es: hemos tratado tan mal al universo, hemos sido, y ahí aparecen todas las versiones de daño ecológico, lo que quieran, hemos herido tanto la malla del universo, que la herida del universo es lo que ha provocado esta irrupción virósica que está curiosamente
castigándonos de este modo, terminando con nosotros, en una especie de versión más, si ustedes quieren, sofisticada de venganza, ¿no? O la otra, que también apareció muy a menudo, que es casi una teoría darwiniana, como que esta pandemia en realidad va a poner a prueba quién puede sobrevivir y quién no, quién puede vivir y quién va a morir. Acá será la ley del más fuerte, lo cual se imaginan ustedes el nivel de complejidad en lo que son los vínculos afectivos entre los sujetos, entre los seres humanos, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas que se me ocurrió a través de lo que fui queriendo compartir con ustedes, que es mi experiencia en la cantidad de consultas, no solamente a nivel de pacientes en análisis, sino consultas puntuales por esto, hasta charlas, etc. Creo que hay un trabajo que tiene que ver con la elaboración y la resignificación que habrá que hacer de todo esto, con cómo aprovecharlo. Solamente es aprovechable con trabajo, nada viene por generación espontánea, y ver de qué modo esto nos ubica en lugares distintos que cambien la combinatoria de nuestras relaciones. Es posible, a veces no solamente es cuestión de cambiar los sujetos o la melodía, sino el lugar donde están ubicados, ¿no es así? Y trabajar naturalmente de la forma como podamos la expectativa positiva, recuperar la idea de esperanza y trabajar. Creo que va a haber que trabajar muchísimo en todo lo que hace a la dinámica, de las relaciones. Bueno, muchas gracias.